¿Están listos? ¿Están ready? ¿Están preparados? Gracias, Espíritu Santo, por los hermanos, que nos ven y nos escuchan, que posiblemente son muy pocos. Pero aunque sean poquitos los que nos ven y nos escuchan, esos poquitos son los que tú has permitido traer con un propósito, para que ellos sean bendecidos con la palabra. Ya que yo soy débil, Señor. En muchas áreas de mi vida soy débil y seguiré siendo débil para tu gloria y tu honra. Porque tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy para la gloria del Señor. Ayúdame, porque soy débil en el conocimiento, en la revelación, en la sabiduría, pero siempre tengo que contar contigo. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Señor Jesús, gracias por mis hermanos, gracias por las naciones, gracias por todas las naciones, gracias por la iglesia también. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nunca acostumbro a decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente digo en nombre de Jesús. No sé por qué dije ahora en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca lo acostumbro a decir. No es una costumbre personal. Simplemente digo en el nombre de Jesús. Vamos entonces a comenzar. Y vamos a iniciar este mensaje en el libro de Romanos. Vamos para el libro de Romanos con la ayuda de Papá Dios. A ver si Papá Dios me ayuda. A ver si Papá Dios me ayuda para la gloria del Señor. En el nombre del Señor. Romanos. Voy a leerlo aquí en esta Biblia. En esta Biblia que tengo. Estoy temblando de miedo. Estoy temblando de miedo. No sé por qué estoy temblando de miedo. Es un miedo santo, ¿ok? Temor reverente. Yo le llamo temor reverente a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Temor reverente. Bien. Romanos capítulo 16. Voy a leer esta Biblia, que es la Biblia, la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente, ¿ok? Romanos 16, 25 y 26. Romanos 16, 25 y 16. Y dice así, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos, tal como expresa la buena noticia. Ok, hacemos una pausa para explicar esto. Vamos a pausar para yo explicar esto. Cuando Pablo dice que toda la gloria sea para el Señor, nuestra salvación, el Evangelio, es para darle la gloria y la honra al Señor. Los méritos es para Cristo, porque el que nos salvó fue Cristo. ¿Ok? Número 2. Cuando dice Pablo, toda la gloria sea dada para Dios que nos fortaleció, tal como expresa la buena noticia. Aquí la buena noticia significa el Evangelio de la gracia. Cuando Pablo dice en Hechos 20, 24, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ve? Significa que nosotros como iglesia tenemos que dar testimonio del Evangelio de Cristo. Del Evangelio de Cristo. Testificar de Él. Hablar de Él. No es hablar de aquel. No es hablar de Cristo. Presentar a Cristo. Poner a Cristo en primer lugar. Entonces, aquí Pablo, cuando continúa diciendo aquí Pablo, en ese mensaje acerca de Jesucristo, ¿ve? Vamos a ir poco a poco. Dice Pablo, en ese mensaje, está usando la palabra ese, que es como un adjetivo. Cumple con la función de un adjetivo y los adjetivos describen. Los adjetivos funcionan y cumplen con la función de describir. Pero este tipo de adjetivo está describiendo y señalando a alguien o algo. La palabra ese, un adjetivo que está señalando. Entonces la palabra mensaje hace referencia a Hechos 20, 24. El Evangelio es la gracia de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque también hay un adjetivo que señala, dirige, ¿verdad? En Mateo 24, 14. ¿Ok? Gloria a Dios. Mateo 24, 14. Que yo estaba hablando de eso en el video anterior, en los videos anteriores. Cuando dice Mateo 24, 14, diciendo, y se predicará este evangelio. ¿Ve? Y se predicará este evangelio a todas las naciones para dar testimonio y entonces vendrá el fin. Ok, perfecto. Cuando se dice así, se dice, y este evangelio es un adjetivo que señala
un evangelio llamado el evangelio de Reino. ¿Ve? El evangelio de Reino, que yo hablé ese en el video 1 y entre el video 2 también yo le estuve hablando. Que ese evangelio se va a seguir llevando. Se va a seguir llevando. Pero que el evangelio del Reino fue interrumpido parcialmente. El evangelio de Reino que predicó Jesús y los apóstoles antes de Pablo, fue interrumpido por causa de la incredulidad de muchos judíos. Y fue interrumpido para entonces continuar llevando ese evangelio en un tiempo futuro, pues, para continuar, se va a seguir llevando ese evangelio. Fue interrumpido a causa de la incredulidad de muchos judíos y de muchos judíos que no creyeron en Cristo. Y eso lo vemos como una referencia bíblica, en Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Evangelio según San Juan 1, 11. Cuando dice Evangelio según San Juan diciendo, a lo suyo vino. ¿Ve? Está hablando de lo suyo, un pronombre personal suyo, plural. ¿Ve? A lo suyo vino. No estoy seguro si esa palabra suyo incluye un genitivo, no estoy seguro, pero vamos a olvidarnos de eso. Suyo. Esos suyos son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando Jesús estaba administrando esa dispensación, administrando ese periodo de tiempo de los judíos. ¿Ok? Ok, entonces, cuando aquí en la Biblia, dice Pablo, en ese mensaje acerca de Jesucristo, se ha revelado su plan para ustedes los gentiles. ¿Ve la diferencia? Dice Pablo aquí, en ese mensaje, un adjetivo que describe y dirige un mensaje hacia los gentiles. En ese mensaje del Evangelio, Dios ha puesto una revelación. Ha revelado un Evangelio. La revelación consiste en el Evangelio de la gracia, que Cristo le entrega a Pablo para las naciones, para el gestante de las naciones. ¿Ve? Que ese gestante de las naciones tiene que ver con un grupo de gente que se conocen como los gentiles, que no formaban parte de lo que llamamos la circuncisión, los pactos, las promesas, que tienen que ver con el Israel de Dios. Entonces, cuando Pablo menciona aquí, se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio de los tiempos. ¿Viste? Un plan que ese plan tiene que ver con el plan salvífico de salvación. Y que dice Pablo que estuvo guardado en secreto, estuvo escondido. También se le puede llamar un misterio no revelado, que también Pablo utiliza la palabra un misterio en el libro de Romanos. Un misterio que no había sido revelado, pero que en el libro de Efesios también aparece la palabra misterio. Efesios capítulo 3 también aparece la palabra misterio. Un misterio oculto, escondido, pero que ahora ha sido revelado a los apóstoles. Que en la cual Pablo revela y dice que el evangelio de la gracia ahora ha sido llevado a las naciones para que el resto de las naciones paganas, mundanas, gentiles, puedan oír, creer y recibir la salvación del evangelio de la gracia del Señor por medio de Pablo el apóstol como apóstol hacia los gentiles. Ahora, cuando Pablo dice aquí, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio de los tiempos. Vamos a ver en qué consiste ese plan. Porque estaba guardado, estaba oculto, que tiene que ver con el evangelio. Vamos a dirigirnos un momentito aquí. Gálatas, capítulo 3. Vámonos para Gálatas, capítulo 3. Comenzando con el versículo 8. Pero por cuanto Dios sabía desde antes que los gentiles iban a ser justificados mediante la fe. ¡Wow! Ahí está el mensaje escondido desde los tiempos principios. Repito, pero por cuanto Dios sabía desde antes que los gentiles iban a ser justificados mediante la fe, entonces dice Pablo,
Dios anunció a Abraham. Dios le reveló y lo anunció. Dios le mostró a Abraham el evangelio. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Dios anunció a Abraham las buenas nuevas de antemano. Ahora, bien interesante. Bien interesante. Porque cuando aquí se habla de antemano, hay muchas formas de interpretarlo. Muchas formas de interpretarlo. Número uno. Cuando dice Pablo en el libro de Romanos 16, 25, que se lo estaba leyendo, Romanos 16, 25, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, esa palabra de antemano significa que antes de Dios formal crear la nación de Israel como una nación oficial, ya Dios había pensado en nosotros, en aquellos gentiles paganos que estaban sin Cristo, sin salvación, con el propósito y la intención de salvarlo. Dios había pensado en todos. Dios no hace preferencia. Dios no hace prejuicio. Dios no hace preferencia ni prejuicio. No hace preferencia ni prejuicio. Dios había pensado en nosotros. Y había pensado en salvarnos por medio del Evangelio. No hay forma de salvación por medio de las obras nuestras. No hay forma de salvación por medio de la ley, sino por medio de un evangelio. Solamente faltaba que se cumpliera ¿qué? Dímelo. El tiempo. El kairos, el tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, cuando Pablo menciona antes, en principio de antes, ese evangelio estaba ya guardado para ser revelado por medio de Cristo hacia el apóstol Pablo. No se lo reveló a los apóstoles. No. Porque a los apóstoles se les reveló el reino, el evangelio del reino, que tiene que ver con Jesucristo. Sí, tiene que ver con el amor de Cristo, con perdón de pecados. Sí, se les reveló, pero ese evangelio del reino el evangelio del reino fue interrumpido parcialmente, no total. ¿Y por qué fue interrumpido parcialmente y no total? Bueno, con la intención de darle la oportunidad al gestante de las naciones gentiles, que Pablo habla aquí como una referencia en Gálatas 3, 8, que ya los gentiles iban a ser justificados a través de la fe en el Evangelio de Cristo. Lo único que había que esperar el tiempo que llegue la plenitud de los gentiles, como Pablo así lo anuncia en Romanos, la plenitud de los gentiles, que viene siendo los gentiles salvándose en este tiempo. Y ya llegó el tiempo. Ya llegó el tiempo. El ministerio de Jesús fue interrumpido a causa de la incredulidad de muchos judíos que, dice Juan, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. Significa que un grupo de judíos ya son salvos y forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Al igual que a los gentiles que también no formaban parte de Israel, de las doctrinas, de la ley, no formaban parte, pero al llegar el tiempo de salvación para ellos, pues entonces todos los gentiles que creyeron en Cristo también son parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, tanto judíos como gentiles. Dios no está llamando dogmas, doctrinas. La salvación de Cristo no se basa en cultura, como hoy en día muchas iglesias se basan en cultura, que se visten como judíos, danzan como judíos y adquieren y agajan muchas culturas y costumbres judaísmo o hebraísmo. Nada de eso tiene que ver con salvación, señores. Nada de eso tiene que ver con salvación. Por más que me vista como un judío, cante como un judío, dance como un judío y trate de imitar y yo soy parte de Israel. Nosotros no somos parte de Israel, mis amigos. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios llamó a todas para salvación. Y todos aquellos que creyeron en Jesucristo, sean judíos o sean gentiles,
Dios lo coloca en el cuerpo de Cristo y lo llama la iglesia, que es su cuerpo. No lo llama judío ni hebreo. Para los efectos, los judíos, Dios no lo ve judío, lo ve una nueva criatura. Un hombre nuevo nacido en Cristo Jesús, una nueva creación en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron ya. ¿Me entiendes? Y eso somos tuyos. Una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron ya y todas son hechas nuevas, tanto judíos como gentiles. No tiene nada que ver con cultura, con vestimenta, con tradiciones, que si yo soy parte de Israel, déjense de eso. El evangelio y la salvación no tiene que ver con Israel, ni con judíos, ni con gentiles. Se compone de aquellos que han creído en Cristo y forman parte de ser llamado la iglesia de Cristo. No, que yo soy parte de Judá, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de que yo soy parte de judío, me siento hebreo, judío. No, nada de eso, nada de eso. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y somos aceptados por Cristo por haber creído en el evangelio del Señor Jesucristo por gracia, por la gracia del Señor. Ahora, aquí ya se revela, como le dije, en el libro de Gálatas 3:8, se revela lo que estaba hablando Romanos 16:25. El tiempo, un tiempo que estaba escondido, un mensaje que estaba escondido. Y ese mensaje estaba escondido en el corazón de Dios mucho antes de Dios formar y crear la nación de Israel. La nación de Israel se crea y se forma a través de Abraham. De Abraham en adelante. De Abraham adelante, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, los 12 hijos de Jacob, cada uno de los 12 hijos de Jacob, cada uno de los 12 hijos de Jacob viene a representar las 12 tribus de Israel, las 12 tribus. Pero antes de que se formara la nación de Israel, Dios llegó a un acuerdo con Abraham para que entonces los gentiles, cuando le llegue el tiempo, puedan ser salvos por la fe, no por las obras de la ley, por medio de la fe en un Salvador, Jesucristo. Ahora, bien interesante, que cuando aquí se habla de tiempo, pues se está calculando un tiempo antes de Dios formar la nación de Israel y mucho antes de la ley. Sí, mucho antes de la ley. Y si hablamos de tiempo, para ir un poco más profundo, el libro de Proverbios, el proverbista, no estoy seguro si es el capítulo 6, entre el capítulo 6 y 7. Vamos a poner entre uno de esos dos capítulos, capítulo 6 y capítulo 7, está más o menos por ahí. El proverbista nos da una enseñanza de que Cristo habitaba con el Padre desde los tiempos, desde la eternidad. Significa que cuando hablamos de Cristo, Cristo no es nada nuevo que digamos. Ya Cristo habitaba con el Padre. Si vamos a ver otra referencia, es una referencia bíblica en el libro de Génesis. Génesis, cuando Dios mandó a Abraham a tomar a su único hijo Isaac para sacrificarlo en holocausto. Abraham estaba diciéndole a Dios, oye Dios, ok, está bien, vamos a hacer un sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Necesitamos un cordero, una ovejita para el sacrificio. Pero no, Dios estaba probando a Abraham la fe, porque Dios le dijo a Abraham, mira, es tu hijo, el que yo voy a sacrificar. ¿Mi hijo? Ay no, mi hijo no lo sacrifique. No, yo no vamos, Padre, no lo vamos. Pero Dios estaba probando la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios no quería sacrificar al hijo de Abraham. Lo que Dios quería mostrarle a Abraham, que iba a haber un sacrificio por medio de Cristo Jesús para perdón de pecado a todo aquel que cree, sea judío, sea gentil, va a haber un sacrificio. Entonces, como no aparecía la oveja, la oveja para el sacrificio, Dios permitió que Abraham mirara hacia atrás. Sí, Dios lo permitió. Y Abraham miró atrás. Mira, Señor, mira una oveja. Mira, Señor, una oveja. Ahí está la oveja del sacrificio. Ahí está la oveja, el cordero. En otras palabras, el cordero.
el Cordero apareció detrás de Abraham. ¿Qué representa eso simbólicamente y tipológicamente? Tipológicamente, hablando de tipología, analogía y tipología. Analogía y tipología. ¿Qué representa eso? Que Cristo Jesús estaba mucho antes que Abraham, mucho antes que la ley. Ya Cristo estaba, ya Cristo preparó todo el panorama. Ya Cristo preparó todo el panorama de toda su creación. Dios Padre preparó todo el panorama de la creación del mundo entero y se lo entregó a Cristo, para que Cristo sea el que administre este mundo por medio de su sacrificio, para dar perdón de pecados. ¿Ok? Ok, perfecto. Ahora, vamos a continuar. Continuamos en el nombre del Señor Jesucristo con Romanos. Continuamos con Romanos. ¿Ok? El tiempo avanza. El tiempo avanza, mi querido hermano. Entonces dice aquí. Romanos 16, 25. Dice: había un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio de los tiempos, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, dice, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, ok, y el Dios eterno lo ha ordenado ese mensaje que se dé a conocer para que todos los gentiles lo obedezcan. Dice aquí, para que el mensaje del evangelio se dé a conocer a los gentiles en todas partes del mundo. Esto es bien interesante, bien importante. Este evangelio de la gracia, ahora Dios le dice a Pablo, le dice que se dé a conocer, que sea revelado. Y dar a conocer es que se proclame, que el evangelio de la gracia sea anunciado, sea proclamado en todo el mundo completo. Definitivamente Pablo no está diciendo, si tú quieres, si tú deseas, si quieres predicar la ley, tienes libre elección. Si quieres predicar las obras y la ley y otro mensaje, tienes libre elección. No, Pablo ordena por revelación de Cristo que se dé a conocer este mensaje del Evangelio de Gracia a todas las naciones, donde quiera que haya gentiles paganos, para que oigan el mensaje y puedan escuchar ese mensaje. Es una orden, es un imperativo. Es una orden, dice Pablo, que se dé a conocer. No dice, si tú quieres, si quieres predicar la ley, puedes hacerlo, tienes libre elección. No, este mensaje, un solo evangelio. El problema es, hermano, que no todo el mundo conoce este evangelio. Y como no lo conoce, no se puede predicar. Anímate, levántate. Si tú predicas gracia también, levántate, lleva el mensaje de la gracia. No importa las oposiciones, llévalo. Y tú serás un buen ministro si llevas este evangelio de gracia como lo diseña el apóstol Pablo. No he terminado. Todavía falta completar este mensaje con Efesios. Para ir a Efesios y luego ir aquí para los próximos videos, para ir al libro de Hechos. Aquí, para hablar de arrepentimiento. Para hablar de arrepentimiento, qué significa arrepentimiento de pecado, y también unir esa palabra de arrepentimiento de Hechos, unirlo con lo que Pablo anuncia en Hechos 26, 18, que es una palabra griega de perdón, la palabra áfesis. Áfesis también. Así que falta bastante material para cubrir en este video. Así que vamos a pasar al próximo video para completar este video, completarlo con el libro de Efesios. ¿Ok? Continuamos.